Debemos prepararnos en los próximos trimestres, y digo varios trimestres, no solamente el próximo, para encajar menos crecimiento y sustancialmente más inflación. Y además un desenlace de la guerra en Ucrania que improbablemente va a ser rápido. Y con esto hay que tener cuidado. De manera que yo diría que hay que concentrarse, y esto es lo que ponemos en nuestro informe, que es un informe extenso que publicamos el 24 de marzo, hay que concentrarse en dos cosas, porque a veces demasiada información abruma y no le permite a uno concentrarse en lo importante. Dos cosas. Uno, todo esto depende de un desenlace geoestratégico que se llama guerra en Ucrania, que condiciona crecimiento, precios y muchas más cosas en lo económico. Y dos, los bancos centrales van a ir subiendo tipos más rápido de lo que se esperaba, de lo que esperábamos todos, y van a profundizar probablemente más allá de lo que se esperaba, es decir, van a subir más tipos y más rápidamente. Y con esto, pues vamos a ver qué conclusiones podemos sacar, ¿no? ¿Por qué los bancos centrales, por empezar por el final, van a ir más rápido y van a ir más lejos? Pues porque, sobre todo en Europa, pero no solamente en Europa, tenemos las consecuencias de una guerra que se van a añadir en términos de precios a unos precios que ya eran elevados. Por lo tanto, que no nos extrañe si tenemos la mitad de crecimiento y el doble de inflación. Y como antes de que se vea el debilitamiento de la economía europea derivada de las consecuencias de la guerra, antes de que esa macro se vea, antes que esos indicadores se publiquen, los bancos centrales tienen que actuar y tienen que ir más rápido de lo que pensaban, porque en cuanto haya indicadores macro que muestren debilitamiento de la economía europea, ya no van a tener argumentos que les respalden para poder subir tipos sin miedo o sin tanto miedo a desactivar el ciclo económico expansivo. Es decir, cuando todavía los datos son buenos es cuando ellos tienen que subir tipos y por lo tanto el tiempo se les acaba y tienen que ir más rápidamente. Por eso la FED y el BCE van a tocar este año, la FED ya lo ha hecho, Noruega, el Banco de Inglaterra, etcétera, ya lo han hecho, y ahora lo que queda es Europa, ¿no? Probablemente en Europa acabaremos tocando tipos de interés antes de lo que pensamos, y yo no sé si será en junio, será en septiembre, será en diciembre o será en junio y diciembre, pero lo primero que se va a abordar es cómo poner en neutral, al menos en neutral, en cero, el tipo de depósito que está en menos 0,50, ¿no? Y luego probablemente tocar el tipo de crédito. Bueno, pues en ese contexto de tipos al alza, lo que tenemos es una guerra con tipos al alza, con menos crecimiento y con una prima de riesgo superior. Vayamos un momentito con la guerra y luego veamos las conclusiones. Bueno, la guerra es improbable que tenga un final rápido. Un final rápido para esta guerra sería pues principios de mayo, el 9 de mayo, Rusia, la antigua Unión Soviética, celebra pues su desfile en la Plaza Roja de victoria sobre la Alemania nazi en su momento en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es un evento muy importante al cual muy probablemente Putin quiere llegar con alguna especie de victoria que poder relatar y hacer desfilar también parte de las tropas que están en Ucrania. De manera que el tiempo corre. En ese momento probablemente podremos evaluar hasta qué punto han llegado a una situación en la que se puede llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Pero hasta entonces es improbable que haya un acuerdo de paz previo, porque además Ucrania está resistiendo bastante mejor de lo esperado. Y eso significa que si nos emplazamos a principios de mayo queda bastante tiempo. Por lo tanto, no podemos contar con un desenlace rápido. Y el desenlace menos rápido sería pues, una guerra de desgaste que podría llevar más tiempo. Durante todo ese tiempo, mientras todo eso ocurre, los precios siguen subiendo, los suministros son un problema y eso significa más inflación todavía. Por lo tanto, los bancos centrales saben esto y tienen que correr subiendo tipos de interés. Si al final tenemos menos crecimiento, más inflación que lleva a tipos más altos y con una incertidumbre superior, pues lo lógico es que los activos valgan menos. Valen menos los bonos porque van a ir subiendo tipos, esto ya lo estamos viendo, por lo tanto no es un año de bonos, y valen menos las bolsas, salvo que los beneficios empresariales sean mejores de lo que pensábamos y compensan el resto. Pero los beneficios empresariales van a estar tocados porque el ciclo económico va a estar cuestionado. De manera que si tenemos valoraciones inferiores y un contexto confuso, nosotros seguimos pensando, y eso es lo que expresamos en nuestra estrategia de inversión, que debemos proteger antes que intentar acertar, que hay que priorizar la protección frente a la ambición. Y esperar a que este desenlace pues, vaya aterrizando,
Yo creo que hay un cambio de contexto importante al cual el mercado se tiene que adaptar y que por eso está aguantando mejor de lo esperado, las bolsas están aguantando mejor de lo esperado, porque ese cambio de contexto, como digo, no es inmediato y lo vamos a ir viendo poco a poco. Va a ir permeando igual que la inflación poco a poco. Y vamos a tener una especie de aterrizaje que no va a ser brusco, va a ser suave, pero que nos va a dejar un mercado con un contexto distinto en el que va a ser difícil esperar revalorizaciones importantes porque los estímulos, potenciales estímulos, son difíciles de encontrar. De manera que más inflación, como digo, tipos de interés superiores, menos crecimiento y beneficios a la baja, lo lógico es que seamos más prudentes. ¿Dónde podríamos invertir sabiendo que nuestro nivel de exposición tiene que ser inferior? Pues deberíamos invertir en compañías de defensa, deberíamos invertir en ciberseguridad, deberíamos invertir en petroleras, deberíamos invertir en materias primas, deberíamos invertir en infraestructuras. Y esos son los 5 sectores que nosotros destacamos en nuestro informe. Y yo creo que con esto lo que tenemos que hacer es observar, esperar, creo que habrá un aterrizaje de mercado y tomar decisiones una vez haya más información, sobre todo sobre los 2 factores que, como he dicho al principio, son los clave. 1, cuál es el desenlace de la guerra y en qué tiempos. 2, tipos de interés, los bancos centrales, dónde se detienen y hasta dónde llegan y con qué rapidez suben. Muchas gracias.